Hola amigos, que tengan un tremendo recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Santo y Celestial para que nos saque de toda congregación de hipócritas, porque con los hipócritas será el crujir de diente, esos que con la boca dicen una cosa, pero con las manos hacen otra. En nombre de Jesús, Padre Santo, líbranos de la congregación de los hipócritas. Amén. Ok, amigos, amigos, es impresionante. Como ustedes saben, estoy en Spotify. Ustedes pueden entrar a Spotify, digitar Cusatón y les saldrán muchos de los videos que hemos hecho, pero en audio. Lo que significa, por ejemplo, que si están de pronto en la calle o en alguna parte donde no puedan ver video, pero puedan tener audífonos, aunque los audífonos pueden de repente dañar el oído, pero bueno, de pronto puedes tener algún sistema de audio que te permite escuchar y en ese momento de pronto no puedes ver, entonces se facilita mucho para aprender. Por ejemplo, si estás cocinando, si estás haciendo cualquier cosa donde tienes que tener tus manos ocupadas, pero tus oídos están abiertos a escuchar la verdad, pues te puede servir mucho Spotify. Sin embargo, algo muy impresionante, amigos, es que a través de la plataforma en que yo subo los podcasts a Spotify, que son los mismos videos pero solo en audio, tú puedes enviar esos podcasts a más de 16 plataformas que distribuyen estos podcasts pues en todo el mundo. Y bueno, me llamó mucho la atención que en el caso mío de Cusatón Aritmon solamente me aceptó Spotify. Impresionante, amigos. Uno se queda con la boca abierta de cómo aún hay personas que no se dan cuenta lo que está pasando en el mundo, porque ¿por qué habrían de restringirme estas plataformas cuando yo predico el arrepentimiento, cuando predico obedecer los mandamientos de Dios? Qué bueno sería el mundo si nosotros obedeciéramos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sería una verdadera utopía. Así será el cielo. Sin embargo, aquí en la tierra el hombre es hipócrita y dice que quiere obedecer los mandamientos de Dios, pero tiene el veneno metido ahí en donde también quieren violar un mandamiento de Dios, sabiendo que el que viole apenas un mandamiento es como si los violara a todos. Es increíble. Pero bueno, hablando de este tema de estos podcasts, se suponía que podían ser distribuidos en más de 20 compañías de podcast, pero plop, solamente Spotify me aceptó. Es decir, por ejemplo, Apple Podcast no me aceptó, Google Podcast tampoco, y así muchas otras de las que yo no conocía, pero que también tienen sus compañías de podcast, no me aceptaron. No me aceptaron, amigos. Impresionante. Entonces es lamentable que se restrinja la verdad. Miremos lo difícil que es que esto nos llegue a nosotros. Ya vemos lo que pasa en YouTube, cómo YouTube promueve muchos pastores que dicen mentiras, pero el que dice la verdad es restringido. Entonces, qué difícil es lograr que la verdad llegue a tus oídos, y aún no tomes esto a la ligera entonces cuando eres bendecido al poder escuchar la verdad. No solo porque por fin te puede llegar a ti, sino porque también Dios abre tus oídos para que puedas entender la verdad, porque ese es otro problema. Puedes estar tan hipnotizado por el poder demoníaco que hay en este mundo que no hay manera de sacarte de ese estado de hipnosis. Así la verdad te llegue, entonces tú la rechazarás. Así que es una bendición muy grande que puedes recibir la verdad, que te llegue a ti a través de tu celular o cualquier medio, pero que además puedas entenderla, puedas apercibirte. Entonces tú ten toda la claridad sobre lo que esto significa y aprovecha para arrepentirte, porque el tiempo se acaba. Porque, amigos, tú o muchas personas pueden preguntar en algún momento ¿a qué iglesia voy a mi ciudad? Pero lamento informarte que casi todas las iglesias
están caídas en apostasía, amigos. Y resulta que son esas iglesias cristianas las que están promoviendo hoy en día el 666. Es impresionante, es increíble. Entonces, muchas personas pensaban que el anticristo era un líder endemoniado al estilo de Hitler y que ese ser era el que iba a imponer el 666 en el mundo. Pero plop, resulta que son los pastores evangélicos y los sacerdotes católicos los que engañan a las personas y las llevan a recibir el 666. Es increíble. Y esto estaba perfectamente descrito en el Apocalipsis, en donde se nos hablaba de falsos profetas y falsos cristos, en donde estos tienen un espíritu inmundo de rana, y si tú no estás santificado en la verdad, o alguien te ha advertido de esto, de repente te cogen desprevenido y no puedes discernir los engaños de estos pastores, y plop, pues de repente caes como en un hueco en donde uno te dice una cosa y el otro otra y tú pues no sabes nada y de repente recibes el 666. Es así de fácil. Ayer una señora de un país de Sudamérica que es cristiana, esta señora me decía: Ecusatón, pero en la Biblia dice que tenemos que congregarnos, como está escrito en Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces la señora decía: yo me tuve que poner el bautismo negro, Ecusatón, porque en mi iglesia me lo exigieron. Y en todas las iglesias de mi ciudad, para entrar preguntan si ya me puse el bautismo negro o no, y luego te anotan en una lista. Y todos los pastores y los hermanos están continuamente preguntándome: oye, ¿ya te pusiste el bautismo negro? Entonces la señora finalmente sucumbió a esa presión y finalmente se lo puso. Recontraplop. Entonces, ¿quién indujo a esta señora a recibir el 666? No fue un líder endemoniado, fue su iglesia cristiana. No fue el Chapo Guzmán. No fue un grupo irregular al margen de la ley, o no fue, no sé, un político carismático que trabaja en la iglesia de Satanás. No fue el líder de la iglesia de Anton LaVey, ni el indio amazónico, ni la bruja del volcán. No, fue su propia iglesia supuestamente cristiana. Y eso además estaba profetizado que así ocurriría en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, muchos se van a perder por creerle al falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta? Son todos los pastores evangélicos, amigos. Y esto está pasando enfrente de nuestros propios ojos. Y ya lo habíamos advertido cuando hice ese video del falso profeta mostrándoles cómo estos pastores evangélicos hacían esos absurdos milagros tomando su chaqueta y golpeando a las personas. Y luego ahora dicen: oh sí, eso está mal. Pero ¿por qué en ese momento no lo dijeron? Ya cuando es expuesto, entonces ahora salen a decir que está mal. Antes guardaban silencio cuando hacían pacto por el diezmo. Y ahora que Ecusatón lo expuso, entonces dicen: eso está mal. Pero ¿por qué no lo dijeron ellos primero? Entonces, esto estaba expuesto y muchas personas decían: oh no, Ecusatón, los pastores evangélicos no son el falso profeta. Ah, no, pues mira, está perfectamente comprobado, amigos. Es impresionante. Y yo no sé qué se necesita, porque también hablaba con alguien, una persona humilde, y le decía: ¿tú qué opinas de que para asistir a una iglesia tengas que registrarte primero en una aplicación para pedir la cita, el puesto, para que te asignen el puesto? ¿Qué opinas de eso? Y esa persona me decía: ¿pero acaso esa iglesia es como un banco? Porque así se necesita para entrar a un banco hoy en día.
La persona tiene que sacar el puesto a través del celular. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una iglesia y un banco, amigos? Son corporaciones, ¿entiendes? Son entidades jurídicas. Son empresas, emporios financieros que simplemente comercian contigo. El banco comercia con tu dinero y la iglesia comercia con tu cuerpo y con tu alma. Plop. Amigos, entonces, ¿qué es lo que más se necesita? Luego alguien podría decir, como le dice la Iglesia Católica a los gobernantes, que esta prédica llevará al colapso a la sociedad porque las personas necesitan creer en algo, no importa en lo que sea que crean. De otra manera, la sociedad caerá en anarquía. La respuesta es que eso es falso. La realidad es que cuando las personas creen en cosas falsas, eso es lo que lleva a la anarquía. El hecho de que tú seas llevado al pecado y que Dios te va a salvar en tus pecados, eso es lo que lleva a la anarquía. Pero predicar que te arrepientas y que guardes la ley y que obedezcas la ley, eso jamás puede llevar a la anarquía. Y hoy miramos a este falso profeta Chucky Olivares. Miremos cómo engaña a su congregación, es de locos. Llevándolos a recibir el 666, diciendo que deben obedecer a toda autoridad, así esa autoridad sea contraria a Dios, porque así lo dice Romanos 13. Plop. Póngase el cubrebocas para salir a la calle y si quiere entrar al mercado o a la tienda, use cubrebocas. No, yo no creo en eso. Cállese y obedezca. Y así hacen. Estos falsos profetas usan la Biblia para pervertir el Evangelio y para llevar a las personas a error. Entonces tú dices, así mira, la Biblia dice que esto está bien, que yo puedo recibir el bautismo negro, no pasa nada. Estoy obedeciendo a las autoridades y como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, debemos someternos a las autoridades. ¿De dónde piensas que viene la marca de la bestia? Pues viene de una autoridad. Recordemos que la bestia del Apocalipsis tiene autoridad. Amigos, ¿qué es lo que está pasando? Y luego este pastor cita Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pero ojo, ¿acaso Jesús no te advirtió que habrían falsos pastores? Entonces, por supuesto, el apóstol Pablo no te está diciendo obedece a falsos pastores, porque eso sería como obedecer al mismo demonio. Entonces, no se trata de obedecer al pastor nada más porque es pastor, nada más porque está ahí montado en un púlpito. No, se trata de obedecer al pastor cuando es un verdadero apóstol de Dios. Pero cuando es un falso profeta, entonces él podrá estar encima de un púlpito o podrá ser el dueño de 50 iglesias, pero si está en apostasía, pues no lo podemos obedecer. Entonces, tenemos que ponerle cabeza a la Biblia. El apóstol Pablo no te dice que obedezcas al pastor como autoridad, nada más porque el pastor tiene autoridad. No, amigos, porque de repente, si tú no tienes discernimiento para conocer cuando un pastor te está engañando, pues finalmente vas a ser engañado. Y la Biblia dice que muchos elegidos se perderán por eso, porque serán engañados por falsos pastores. Jesús lo advirtió. En este caso, este pastor Chucky Olivares, por ejemplo, hace referencia a esta nueva moda del siglo XXI, porque esto es una moda, no son leyes, son modas, en donde una persona sana ahora es llamada asintomática. Entonces, este pastor le enseña a su congregación que deben entonces actuar con la nueva moda global, esta nueva moda en la que tú calumnias a un hermano de la congregación que está sano, pero tú lo llamas asintomático. No solo lo llamas, sino que lo tratas como asintomático,
como si estuviera enfermo, aunque ese hermano está sano. Y con esa calumnia, con ese falso testimonio, sometes al hermano bajo una autoridad que no es autoridad de Dios, porque Dios no levanta falso testimonio. Entonces, está claro que esta autoridad que se ha levantado a nivel global no viene de parte de Dios, amigos. Tampoco viene de parte de nuestros gobernantes. Porque si así fuera, habrían existido estas leyes por siempre. Pero cualquier persona sabe que estas leyes son nuevas. Nosotros solo basta que miremos hacia 2 años atrás en la historia y estas leyes no existían. Y eso es prueba de que no son las leyes de la nación. Es prueba. Porque no existían antes. Entonces, si esas leyes no existían antes, ¿cómo es que ahora las llamas leyes? No son leyes, son modas. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ahora una moda que no solo va en conflicto en contra de la palabra de Dios, sino que inclusive va en contra de las leyes y la constitución de tu país. Porque recordemos algo, amigos. Dios dijo, no matarás. ¿Qué dice la constitución de tu país? No matarás. Pero el que mata, pues se debe ir preso por 50 años, porque así lo dice la ley. No solo la ley de Dios, sino la ley de tu país. Luego dice, no levantarás falso testimonio. Es el 9º mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice la constitución de tu país? Que nadie puede ser calumniado. Toda persona tiene derecho al buen nombre. Nadie puede ser juzgado sin pruebas, sin juicio y sin testigos. Entonces, hoy, en esta nueva moda, todos salimos de la casa calumniados, como enfermos, aunque estamos sanos. Pero no hay prueba de que estemos enfermos. Tampoco hay testigos de que estemos enfermos. No tenemos síntomas. Pero los medios de comunicación nos calumnian todos los días, 24 horas al día, de que estamos enfermos, a pesar de que estamos sanos. Está bien que lo hagan, porque son hijos de Belial. Son emporios financieros que le pertenecen ¿a quién? Al demonio. ¿Qué más podías esperar de ellos? Toman a las multitudes ignorantes y les dañan su buen nombre de la noche a la mañana. Todos nos levantamos enfermos sin que lo estemos. De repente somos una partida de asintomáticos. Todos son unos enfermos súper contagiadores, aunque estén sanos. Bueno. ¿Dónde están las pruebas de eso? Tienen un programa de computación que modela estas cosas. Los epidemiólogos allá en su computador digitan unas variables y entonces van mirando cómo esto se va expandiendo por todo el mundo. Pero a mí no me pueden comprobar ni por prueba ni por testigos de que haya estado enfermo durante estos 2 años. Y todos ustedes me han escuchado y ni siquiera me han oído el catarro o la nariz tapada o tosiendo. Tal vez me atragante por estar hablando, pero no por gripa. Ok, entonces, de repente igual he sido calumniado. Me han calumniado como una persona enferma, aunque no lo esté. Me han obligado a usar cosas que dizque porque estoy contagiando, pero no estoy contagiando a nadie. ¿Y quién autorizó a que se pueda calumniar legalmente a una persona? Porque hasta donde yo sé eso es ilegal y eso es una violación de la ley de Dios. Por supuesto, de nuevo, que lo hagan los noticieros que son o le pertenecen al demonio, está perfectamente, pero que lo haga la iglesia cristiana, plop, amigos, es de locos. Entonces el hermano entra a la iglesia calumniado. A pesar de que está sano, lo tienen calumniado de supercontagiador, de que está enfermo, de que es un asintomático, y hasta dónde van a llegar para levantar falso testimonio. Tú no puedes tomar a una persona así, que se ve sana, actúa sano, te dice que está sano,
lleva 1 año sano o 2 años sano, y porque a ti se te dio la gana, porque estás muerto de miedo, pues has decidido levantarle el falso testimonio de que está enfermo. ¿Y por qué no puedes? Porque es una violación al 9º mandamiento. Ahora, amigos, entendamos quiénes son los que están haciendo esto. Es la iglesia cristiana, amigos. Es increíble. Leamos en Éxodo capítulo 23, versículo 1 al 2. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes a los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Oh, no, amigos, recontra plop. Miremos lo que hacen estos falsos profetas, pastores, hijos del demonio, que con la misma boca que hablan de amor al prójimo, destruyen el carácter de los hermanos, violando la ley, divulgando informes falsos, diciendo que una persona sana está enferma y que está contagiando. A ver, ¿dónde están las pruebas de que esté contagiando? Es que tú no puedes ser como un chismoso que anda diciendo, oh, tú estás contagiando, cuando tú no tienes pruebas de nada. Eso se le llama levantar falso testimonio. Y eso es un pecado grave. Es una prueba de que no hay amor al prójimo en ti. ¿Qué dice la ley? No te hagas cómplice esparciendo falso testimonio. Es decir, no andes esparciendo este chisme que han impuesto los medios de comunicación. Porque tú eres la iglesia de Cristo, deberías atenerte de hablar solo de lo que tú tienes prueba verídica, amigos. Entonces, tú no puedes, de ninguna manera, calumniar a un hermano, así esto lo esté haciendo la mayoría. Es decir, Dios no te va a perdonar a ti por tú haber violado el 9º mandamiento, porque todo el mundo lo violó. Sí, Dios, pero mira, el noticiero dijo que todas las personas eran asintomáticas y que así debíamos tratar a todos los hermanos como enfermos a pesar de que estuvieran sanos. Pero tú no tenías prueba de eso. ¿Qué prueba tienes de que en efecto ese hermano esté enfermo? No tienes prueba de eso. ¿Qué prueba tienes de que el hermano está contagiando? No tienes prueba de eso. Entonces estás levantando falso testimonio. Entonces, ¿qué pasa cuando tu iglesia es una extensión del noticiero de las 7 de la noche? Tú estás en graves problemas. Tal vez ya estés perdido para siempre. Plop. Tengo, amigos, esperanza de que así sea 1 o 2 personas de esa congregación de este Chucky Olivares salgan, despierten y huyan de ahí antes de que sea demasiado tarde para ellos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? No imites la maldad de las mayorías. Es decir, no sigas al bien común ni al interés general para divulgar un chisme. Ahora, porque todo el mundo dice que una persona está enferma a pesar de que está sana, entonces tú como pastor vas a hacer lo mismo. Eso es calumnia, amigos. Es una calumnia terrible. Y luego, ¿para qué haces eso? Para imponer sobre esa persona ritos y ordenanzas que no están en la Biblia y tampoco están en las leyes de tu país. Lávate las manos, usa bozal. ¿Dónde aparece eso en la Constitución? Entonces, ¿qué dijo el pastor falto de fe? No, Ecusatón, pero dime una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos contagiaremos todos porque nadie sabe quién está enfermo y quién no. ¿Qué más podemos hacer? No hay manera de reconocer al que está contagiando y al que no está contagiando. Pues lo que debes hacer es obedecer a Dios, guardar su ley, y tú no debes levantarle falso testimonio a los hermanos. Y si no puedes saber quién está enfermo y quién sí, o quién no, entonces déjale las consecuencias a Dios. Pero tú guarda la ley de Dios. Pero tú no puedes andar levantándole falso testimonio a diestra y siniestra a toda la congregación, porque tú estás muerto de miedo de una enfermedad. Y de nuevo, ¿qué dice la ley?
No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No puedes pervertir la justicia porque anda un chisme volando por la calle. Entendamos que así fue que condenaron a millones de personas a la hoguera en la Edad Media. Andaba el chisme por ahí de que habían brujas y bla bla bla, y resultó que era mentira. Que los que en verdad querían perseguir como brujas eran cristianos. No eran brujas. Entonces este es el problema de levantar falso testimonio, es algo horrendo. Jesús también fue víctima de eso, y por las calles de Jerusalén andaba el chisme de que Jesús quería destruir el templo, que quería derrumbarlo. Le levantaban falso testimonio a Jesús diciendo que él iba en contra del imperio romano, de que no era amigo del César, de que quería derrocar al César. Todos falsos testimonios. No habían pruebas de estas cosas. Jesús jamás dijo nada de eso. Entonces es muy malo que tú andes levantándole falso testimonio a todos los hermanos. La ley dice, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. Tienes que establecer cuáles son las pruebas, así todo el mundo diga otra cosa. Debes atenerte a lo que se puede probar. Así está basado nuestro sistema jurídico. Pero está pasando algo en el mundo. Estos pastores evangélicos son ellos los que están imponiendo una nueva moda, la moda del chisme, la moda de la anarquía y el degenere, y estos son los mismos que dicen que ellos están sometidos a la autoridad, cuando ellos son los que están derrumbando la autoridad. Porque amigos, hay un grave problema cuando nuestra sociedad se despoja de los hechos y las pruebas para atenerse a los chismes. El día de mañana se inventan cualquier chisme en contra de un gobernante y ahí fue. Entonces, este gobernante no tiene tampoco forma de defenderse porque es lo que dice la mayoría. Y punto. Y si la mayoría lo dice, pues es porque debe ser verdad. Y resulta que no es así. Entonces es muy grave lo que están haciendo estos pastores. El hecho de que la mayoría de personas esté dispuesta a calumniar a una persona así nomás, no quiere decir que tú también tengas que hacerlo. Tú estás pervirtiendo la justicia cuando tomas partido con la mayoría. Calumnias al hermano, haciéndolo ver como enfermo, aunque el hermano está sano. Tú estás calumniando al hermano al tildarlo de súper contagiador o de que está contagiando. Y la hermana que se puso el bautismo negro, ¿qué decía? Que ella tenía miedo de esto. Ella sentía miedo de ser tildada, de que por su culpa alguna mortandad había ocurrido en la congregación. Y aquí vemos este chisme por dónde va. ¿Cómo puedes tú comprobar que alguien se infectó? ¿Y de dónde viene esa infección? ¿Cómo puedes comprobarlo? Entonces estas personas están llegando a un punto tal que han sacado una regla loca y endemoniada en donde el que tiene el bautismo negro, ese no puede infectar a nadie a pesar de que las autoridades dicen que sí puede infectar. Y el que no lo tiene, ese es el que puede infectar a pesar de que está sano, a pesar de que no está infectando a nadie. Es una regla enloquecida. Es un derecho pervertido de las mayorías. Es la nueva moda del siglo XXI. Porque si miramos atrás, hace 2 años, hasta donde yo sé, los jueces y magistrados juzgaban en base a pruebas, no en base a chismes de las multitudes. Y yo estoy seguro que muchos jueces todavía juzgan en base a pruebas y no en base a chismes. Qué lamentable que los pastores evangélicos son los que levantan falso testimonio, son los que juzgan en base a chismes. Entonces, amigos, ¿qué pasa cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 25, versículo 18? Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Nosotros vemos hoy algo que es más increíble que cualquier cosa. Porque vemos a delincuentes robar, a estafadores calumniar. Te levantan falso testimonio estos delincuentes y ellos te roban. Y luego son capaces de decir que tú fuiste el que les robaste. Y son capaces de acusarte ante la autoridad sin pruebas de que tú les robaste, a pesar de que no tienen pruebas. Y la autoridad recibe esa acusación. El mundo está así. Sin embargo, son delincuentes.
es fácil demostrar lo que están haciendo, porque te están acusando sin pruebas. ¿Qué pasaría si un ladrón se entra a tu casa y tú, pues por defenderte, lo golpeas, y luego ese ladrón te acusa de que él no iba a robarte, sino que te estaba visitando y que tú lo atacaste? Y luego va ante la autoridad y te denuncia por lesiones personales, porque tú lo atacaste. Te ha levantado un falso testimonio. Para eso entonces tú reúnes las pruebas. Un momento, yo tengo aquí mis pruebas de que usted se metió a mi casa a la fuerza y de que usted intentó robarme. Sin embargo, hoy en día es la iglesia cristiana la que te levanta falso testimonio. Tú estás sano, tú no tienes ninguna enfermedad, tampoco estás contagiando a nadie. No hay prueba de que hayas contagiado a nadie. Y sin embargo es la iglesia cristiana la que te llama asintomático. Y este pastor luego se jala 2 horas explicando por qué debemos levantarle falso testimonio al hermano, porque en Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Pero a qué autoridades superiores se refiere este señor Chucky Olivares? ¿Se referirá al noticiero de las 7? ¿O se refiere a la Constitución? Porque hasta donde yo sé, en la Constitución se establece que toda persona debe ser juzgada con pruebas, con testigos y con justo juicio. En todos los países de América aún es así. Todos tenemos derecho al buen nombre. Nadie puede ser de alguna manera calumniado de la noche a la mañana como causante de algún desastre así nada más. Pero nosotros sabemos para dónde va el mundo. Estamos en Sodoma y Gomorra, y las iglesias cristianas son iglesias cristianas de Sodoma y Gomorra, amigos. Así es de increíble. Y ellos toman la Biblia para tergiversarla totalmente. Y te dicen, Ecusatón, en Romanos 13, pues el apóstol Pablo te está diciendo que tienes que someterte a la autoridad. Sin embargo, sacan al apóstol Pablo fuera de contexto. Leamos en Romanos 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Miremos esto que está en Romanos 13. ¿Por qué el apóstol Pablo lo pone justo ahí en Romanos 13? Porque la autoridad debe velar para que a la persona no le sean cometidas estas injusticias. El adulterio, matar, robar, levantar falso testimonio, la codicia y cualquier otra cosa se resume en amar al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes maltratar a una persona, porque eso no viene de Dios y eso no viene de la autoridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el adulterio? Hoy en día es perfectamente legal en los países de América, pero el cristiano dice que el adulterio es una violación de la ley de Dios. Y el que adultera, ¿qué le pasa? El cristiano reconoce que se perderá en el lago de fuego. Entonces, ya vemos que un cristiano que reconoce que el adulterio es malo y que no está dispuesto a practicarlo, no se ve a sí mismo como rebelándose contra su gobierno. No piensa que está en anarquía y en rebeldía contra su gobierno, ni que está tratando de derrocar a su gobierno. Es obvio que no, aunque el adulterio es perfectamente legal desde hace 50 años. No solo es legal, es un derecho humano según la Carta de Derechos Universales de la ONU. La mujer tiene derecho de separarse y de casarse cuantas veces quiera. Tú no puedes prohibirle, por ejemplo, a tu esposa que se separe de ti y que luego se case con otro hombre. Es un derecho legal que ella tiene. ¿Y esto es de acuerdo a la ley de Dios? Por supuesto que no. Los cristianos lo entienden. Y los cristianos, por supuesto, no dicen: bueno, entonces yo voy a adulterar bastante porque debo someterme a la autoridad. La autoridad me está diciendo que el adulterio es legal y que es un derecho humano, y entonces yo me voy a someter a la autoridad y voy a adulterar y voy a cambiar de esposa como cambio de zapatos. Por supuesto que no. Entonces,
Ya vemos la tergiversación y la perversión que hacen estos pastores de Romanos 13. Porque este pastor Chucky Olivares te dice, sometámonos a las autoridades. Y ya vemos que no siempre es así con la iglesia cristiana. Porque los derechos humanos de la ONU te dicen que es legal divorciarse. Y ya vemos que la iglesia cristiana no acepta el divorcio. Entonces, no seamos hipócritas, porque si tú no aceptas el divorcio, porque el mandamiento dice no adulterarás, y tú, a pesar de que es legal, no lo aceptas, ¿por qué si aceptas levantar falso testimonio contra el hermano, calumniándolo de enfermo, aunque tú sabes que el hermano no está enfermo? Pero tú lo calumnias porque ahora los noticieros te dicen que lo puedes calumniar y todo el mundo lo está haciendo. Todos salimos calumniados de la casa porque el vecino nos tiene calumniados y él también sale calumniado. Todos salimos humillados, culpables de ser criminales, de estar expandiendo una enfermedad y no hay prueba, no hay juicio, ni hay delito que se haya confirmado. Es decir, aún no han podido probar que una persona se ha infectado por culpa de otra. No lo han podido probar. Ellos tienen un sistema de cómputo, una realidad virtual en donde ellos han digitado variables y entonces han visto cómo este sistema muestra que el virus se ha ido expandiendo. Ahora alguien dirá, ¿acaso eso no ha pasado en la realidad? Excusatón. ¿Acaso eso no empezó en China y luego se expandió por todo el mundo? Vamos a decir que sí. Sin embargo, ¿quiere decir que tú tienes el virus? La respuesta es que no. Vamos a suponer que tu hermano tiene el virus. ¿Eres tú culpable de que tu hermano tenga el virus? No, él es el que está enfermo, pero tú no. Entonces, ¿puedes tú ser calumniado como enfermo? ¿Nada más porque tu hermano está enfermo? La respuesta es que no. Eso es levantarle falso testimonio a la persona. Entonces, ¿quién es el que está haciendo esto, amigos? Es la iglesia cristiana. Ellos están felices violando el 9º mandamiento. Y luego decían, sí, nosotros guardamos toda la ley. El único mandamiento que no guardamos es el 4º mandamiento, porque eso es ser legalista. Y ahora ya vemos que tampoco guardan el 9º mandamiento. Ahí están expuestos. Son unos delincuentes que violan la ley de Dios porque violan el mandamiento que dice no levantarás falso testimonio. Pero la profecía nos dice que también violarán el 6º mandamiento que dice no matarás, porque pronto llegarán al punto de imponerle una pena de muerte a esas personas injustamente calumniadas, que porque no se pusieron el 666 ahora son supercontagiadores. Plop, amigos. Entonces, este asunto no acaba nada más en la violación del 9º mandamiento. Recordemos lo que dice Santiago 5, versículo 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero plop, si estas iglesias están tan alejadas de Dios, levantando falso testimonio a los que están sanos, porque los llaman enfermos, aunque no lo estén, violando todas las leyes de Dios, pecando irreverentemente, ¿qué harán estas iglesias con los que sí están enfermos? Es decir, con aquel hermano que dice, tengo fiebre, me siento como regular, perdí el olfato. ¿Qué harán con esas personas? Los aíslan, los quieren enviar a campos de concentración. Y la Biblia que nos dice que debemos orar por ellos. Y cuando nosotros miramos 2 años atrás, recordamos a estas iglesias evangélicas orando por los enfermos en sus congregaciones. El enfermo que estaba inválido, el que tenía cáncer, inclusive enfermos de SIDA, todos iban a las iglesias a que los pastores oraran por ellos. Pero de repente eso cambió de la noche a la mañana. Ahora no quieren orar por nadie. ¿Por qué? Porque está enfermo. Es de locos, amigos. Es la sinagoga de Satanás.
Plop. Hasta donde yo sé, la iglesia de Cristo está llamada a orar por el enfermo, para acogerlo, no para expulsarlo. Y así como hace 2 años lo recibías en tu iglesia, así mismo tienes que recibirlo en tu iglesia. No puedes cerrarle las puertas con un programa, una aplicación que sale y dice, disculpa, la aplicación dice que tú estás enfermo, no puedes entrar. ¿Qué? Amigos, es de locos, es la iglesia del demonio. Amigos, recordemos lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recontra plop de locos, amigos. Nosotros estamos viendo el cumplimiento exacto de esta profecía de Jesús. Cuando un hermano está enfermo, tú no puedes detenerlo ahí a la entrada de la iglesia que porque la aplicación le salió en rojo. No puedes impedirle que vaya a la iglesia, porque tú lo que tienes es que orar por ese hermano. ¿En dónde? En la iglesia, amigos. Y si no lo haces, es como si te desentendieras del mismísimo Jesús. Es decir, eres un Judas. En realidad, le estás dando la espalda a Jesús. Y resulta que el hermano tiene miedo, porque de repente estos noticieros lo tienen enloquecido y piensa que se va a morir. Y quiere que los hermanos oren por él en la iglesia y resulta que no se puede, que porque hay que estar sometidos a la autoridad de los noticieros. Es de locos. Amigos, estas iglesias son del mismo demonio. Jesús te dice que estas personas son separados a la izquierda, son cabritos. Para ellos está preparado el fuego eterno junto con el diablo y sus ángeles, lo cual coincide perfectamente con lo que leímos al principio y cómo el falso profeta es arrojado al lago de fuego. Porque, amigos, ¿quiénes son los que están actuando así? Porque si tú dices, son los paganos, pues es obvio, los paganos tienen que actuar de esa forma porque son paganos. Un pagano no va a orar por un hermano enfermo porque es pagano. Tal vez el pagano va a meter la mano en el bolsillo del hermano a ver si le puede sacar algo de dinero antes de que se muera el hermano. Pero la iglesia de Cristo está llamada a orar por el hermano enfermo, no a cerrarle las puertas de la iglesia. Amigos, estas son iglesias del demonio. Esto ya está, pero llegamos al límite. Jesús nos pidió que fuéramos misericordiosos con el enfermo, pero Ecusatón, ¿qué pasa si tiene una enfermedad súper contagiosa que de repente hace que se me caiga la cabeza en menos de 3 días? Pues lo lamento, pero si tú tienes fe, estás obligado a orar por el enfermo, no importa la enfermedad que tenga. Pero yo no tengo fe, Ecusatón. Claro, se ve a leguas. Entonces eres pagano y vas al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no hay amor al prójimo en ti. Es evidente. Entonces ellos dicen que no, pero yo actúo así por amor al prójimo, porque en Romanos 13 dice que debo someterme a la autoridad y me someto por amor al prójimo. Así estás levantando falso testimonio al prójimo. No estás orando por el enfermo. Lo estás expulsando de la iglesia. Leamos el mandato en Mateo capítulo 10 versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál es el llamado de la iglesia cristiana? Es sanar enfermos. Pero si tú estás en una iglesia que tiene un software a la entrada de la iglesia, tiene una aplicación
en donde tú tienes que llenar un formulario para saber de entrada si estás enfermo, y si estás enfermo no puedes entrar a la iglesia. Entonces tú ya sabes que esa es la iglesia del demonio, amigos. No hay vuelta de hoja. Porque el mandato para la iglesia de Cristo es sanar enfermos. Es de locos. Entonces, ¿qué pasa? Este señor Chucky Olivares dice en Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades. Y ahí empieza a sacar fuera de contexto al apóstol Pablo. Pero si la autoridad, que es el gobierno, dice que tú como iglesia ya no puedes ayudar al enfermo, porque no es así, el gobierno no dice eso, vamos a suponer que lo diga. Vamos a suponer que ya no puedes orar al enfermo por ley. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Porque Jesús dijo, si oras por un hermano enfermo, es como si me sanaras a mí, al mismísimo Jesús. Entonces la autoridad de repente te está diciendo, lo lamento, por ley no puedes orar por Jesús para que se sane. Y este pastor Chucky Olivares dice, lo lamento, pero Romanos 13, versículo 1, dice que debemos someternos a la autoridad, y la autoridad ha declarado por ley que no podemos orar por el hermano enfermo. Y yo me someto a la autoridad superior, que es la del gobierno. ¡Plop! Este pastor comete un error grave, porque él declara que si tú oras por el enfermo y lo recibes en la iglesia, eso es rebelarse en contra de la autoridad. Eso es falso. Porque, amigos, aún suponiendo que a la autoridad se le diera por pasar una ley tan loca como esa, porque no lo han hecho, lo que sí ha pasado es que los noticieros faranduleros han de alguna manera esparcido el chisme, y la iglesia cristiana ha acogido el chisme. Pero suponiendo que la autoridad pasara una ley tan draconiana como esa, por supuesto que la iglesia cristiana no está obligada a obedecer ese tipo de leyes. Sin embargo, este pastor dice que él no está obedeciendo ninguna ley que va en contra de la doctrina cristiana, cuando eso es exactamente lo que está haciendo. Si quiere entrar al mercado o a la tienda, use cobro. No, yo no creo en eso. Cállese y obedezca. ¿O tiene algo que ver con su fe? Pregunto, nadie contesta. Ponerse el cubrebocas porque el gobierno lo dice, está agrediendo nuestra fe. En ninguna manera. Tenemos que obedecer, pero tenemos que hacerlo con entendimiento, voluntariamente. Es increíble el cinismo, amigos. Entonces, ¿por qué se da esta confusión tan grande? Cuando nosotros entendemos que la iglesia cristiana se despojó de la ley de Dios, y de repente es una iglesia que vive en base a chismes, porque ya no aceptan la Biblia como ley. No la aceptan. Entonces ahora reciben cualquier chisme barato que salga volando por las calles. Los pastores de hoy en día prenden los noticieros y luego te predican lo que sale en los noticieros, adaptándole algunos versículos aquí y allá. Ya hemos visto entonces que estas leyes sanitarias son leyes supranacionales. Vienen de un poder extranjero, no es evidente. No son las leyes de tu país. Y si nosotros miramos en Romanos 13, el pastor Chucky Olivares solamente le lee el versículo 1 y el 2, pero no le lee el versículo 3. Ese se lo vuela. ¿Y por qué? Porque en el versículo 3 dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temerle a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Entonces la iglesia de Cristo no tiene por qué temerle a la autoridad cuando hace lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Es amar al prójimo. Es decir, cuando tú oras por el enfermo en la congregación, eso no es hacer lo malo. Y si a ti te parece que eso es hacer lo malo y que eso es desobedecer la autoridad, entonces esto se acabó, amigos. Porque la misma historia de la iglesia cristiana da testimonio de que eso era lo que hacía hace 2 años. Hoy, sin embargo, estos pastores dicen, no, ahora eso es malo. Entonces el problema no lo tienen los magistrados, sino que lo tienen son los pastores de las iglesias cristianas. Porque los magistrados no han pasado esa ley. Son los pastores los que están esparciendo un chisme. Porque son hijos del demonio, amigos. Es increíble. Estamos en una iglesia que no es cristiana, es iglesia crispiana. Es decir, es una iglesia modificada genéticamente.
es una iglesia transgénica. Tiene apariencia de guardar la ley de Dios, pero por dentro tiene otro ADN, tiene el ADN de la bestia. Hoy la iglesia evangélica no puede entender las palabras de Jesús cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos no pueden entender. La autoridad civil tiene todo su derecho de cobrar impuestos, y hay que pagar impuestos. Pero la autoridad de Dios, con respecto a las leyes de Dios, están por encima de la autoridad civil. Sin embargo, Dios no nos pide que dejemos de pagar impuestos o que no obedezcamos las leyes civiles. No. Sin embargo, cuando pasa lo contrario, por ejemplo, la autoridad civil trata de imponerse sobre la ley de Dios y quiere obligarnos a que nosotros violemos la ley de Dios. En este caso, ¿qué hará la iglesia? La palabra nos dice que tenemos que obedecer a Dios antes que al hombre. Sin embargo, estos pastores te dicen, sí, hay que obedecer a Dios antes que al hombre, pero al mismo tiempo te dicen que están sometidos a estas leyes, en donde tú no puedes orar por el enfermo y en donde tú estás levantándole falso testimonio al hermano. Entonces son cínicos. Eso se llama hipocresía, porque luego este señor Chucky Olivares dice que Jesús se sometió a la autoridad de Pilatos y que inclusive el Padre entregó a Pilatos a Jesús. Es de locos. Y lee en Juan capítulo 19 versículo 10 al 11. Y mira lo que le dice a continuación. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Híjole, no. Miren, la respuesta de Jesús, hermanos, nos debe de enseñar. Por el amor de Dios, aprendamos, hermanos, lo correcto en el camino de Dios. Vean la respuesta de Jesús. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. ¡Wow! Yo creo que esa respuesta merece un aplauso, ¿no? Sí, pero con ganas, hermanos, así como si lo creyeran. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y hasta ahí deja de hablar el pastor. Él no sigue leyendo. Y entonces dice, mira, Jesús se sometió a la autoridad de Pilato, porque así dice Romanos 13. Sin embargo, ya vemos qué es lo que continúa diciendo Jesús. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, amigos? Este pastor le está enseñando a su congregación que el que está arriba es el Padre, y que el que entregó a Jesús a Pilatos es el Padre. Es de locos. Sin embargo, ya Jesús dijo que el que entregó a Jesús a Pilatos tiene mayor pecado. Entonces, ¿acaso el Padre tiene pecado? Es imposible, ¿verdad? Entonces Jesús no se está refiriendo al Padre, por lo cual Jesús no hace referencia a someterse a la autoridad de Pilato. No, por supuesto que no. Jesús está diciendo lo contrario, que Pilato está sometido a una autoridad falsa y que esa autoridad tiene mayor pecado inclusive que Pilato. Entonces recordemos lo que está escrito en Efesios capítulo 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigos, ¿qué pasa si nosotros tomamos a Romanos 13 y lo sacamos fuera de contexto? Miremos hasta dónde está llegando este pastor Chucky Olivares, diciendo que el Padre fue el que entregó a Jesús a Pilato. Es de locos. Y de nuevo, nosotros tenemos que entender cómo están organizadas las cosas en nuestro mundo. En este caso, si un gobernante pasara una ley en donde es legal matar a niños en el vientre materno, como en efecto hoy es legal, ¿te sometes tú a esa autoridad? ¿Estás tú en el derecho de matar a un niño en el vientre materno? Porque esa es la ley de la tierra.
y diremos que esa autoridad viene de Dios y que Dios está de acuerdo en que ese gobernante pase esa ley en donde las mujeres pueden abortar a sus hijos. Y es el mismo tema. Si ustedes recuerdan, durante la pestilencia 19 salían noticias de personas que se morían en las calles y nadie las auxiliaba. Aunque sabemos que eran noticias falsas, podemos decir que es legal no auxiliar al enfermo. Es legal. Supuestamente te contagia y tú tienes que evitar que seas contagiado. Pero eso no es lo que nos dice el cristianismo. Entonces, el señor Chucky Olivares dice que Jesús se sometió a la autoridad de Pilato porque Pilatos era una autoridad que venía de arriba. Según él, Pilatos estaba obedeciendo la autoridad del Padre. Amigos, miremos hasta dónde tergiversan estas personas la Biblia. Pero ya vemos que la autoridad que estaba obedeciendo Pilatos eran huestes de maldad en las regiones celestes. ¿En dónde están las regiones celestes? Están arriba. En este caso vemos que la autoridad a la que se refiere el apóstol Pablo es aquella que está para infundir temor al que hace el mal y no al que hace el bien. Por tanto, amigos, es claro que la autoridad de Pilatos no venía de parte de Dios. Por esto es que Jesús la condenó. Por esto Jesús dice, el que a mí te ha entregado tiene mayor pecado, y ese está arriba. ¿Y quiénes están arriba? Las potestades, los principados y las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas, los demonios y los ángeles caídos. Porque si Pilato hubiera venido de Dios, Pilato habría condenado al culpable y habría librado al inocente. Entonces ya vemos que no todas las autoridades vienen de Dios. Las que vienen de Dios obedecen la ley de Dios y le infunden temor al que hace el mal. Y las que vienen del diablo le infunden temor al que hace el bien. Entonces, ya podemos ver a qué autoridad está sometida la iglesia evangélica. No está sometida a la autoridad de Dios, es evidente. Está sometida a la autoridad de huestes espirituales en altos lugares, lo cual es obvio, porque de su propia boca ellos dan testimonio de sus pecados, los confiesan públicamente, felices, y dicen que está bien, que porque se están sometiendo a la autoridad y que eso viene de Dios. Y finalmente ya vemos que llegan hasta el punto de calumniar hasta el mismo Padre Celestial, diciendo que fue el Padre el que entregó a su Hijo a Pilatos, cuando no fue así. Quien entregó a Jesús a Pilatos fueron las huestes de maldad en altos lugares, en regiones celestiales. Es impresionante hasta dónde llegan. Y las personas están aplaudiendo felices en esta congregación semejantes locuras. Ya vemos el problema de andar violando toda la ley. Estas personas uno les dice hay que guardar la ley y luego sacan una y mil excusas para no guardar la ley. Es impresionante, amigos, por lo cual vemos lo cerca que estamos del fin. La misma iglesia cristiana no solo blasfema contra el santo nombre de Dios, sino que viola toda la ley. El amor al prójimo es impresionante, amigos. Recordemos que la blasfemia imperdonable no tiene perdón. Decir que fue el Padre el que entregó a su Hijo a Pilato, eso es una blasfemia imperdonable, amigos. De locos. Hasta pronto.